Sean bienvenidos a este nuevo reportaje de las noticias de Honduras TV. Atención con el siguiente informe de las noticias más impactantes que ocurren en Honduras. Comenzamos. La mentira corre, pero la verdad la alcanza. José Martí. Desde el primer día que asumí la responsabilidad de liderar la seguridad del pueblo hondureño, he sido consciente que la lucha contra el crimen y la corrupción despertaría oposición que de aquellos durante años se beneficiaron del desorden y la impunidad. Hoy, estas acciones se manifiestan en una campaña mediática orquestada con el único propósito de desacreditarme y entorpecer la labor que con determinación hemos emprendido en la Secretaría de Seguridad por narcotráfico, obviando el hecho irrefutable que fui pieza clave en la captura y extradición de su hermano, un expresidente de la República por los mismos delitos. La mentira es tan burda que se desmorona ante los hechos. Rechazo categóricamente las publicaciones de este medio que, lejos de informar con responsabilidad, se han convertido en una plataforma de manipulación y calumnia. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue encontrado culpable de narcotráfico después de un juicio que duró 13 días en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. A pesar de subirse al estrado y declararse ante el jurado, sus argumentos no fueron suficientes para convencer a los 12 ciudadanos neoyorquinos, que lo declararon culpable por unanimidad. Los cargos imputados por la Fiscalía fueron seriamente considerados por el jurado, que determinó que Hernández cometió los 3 delitos que se le imputaban. La sentencia mínima para cada cargo es de 10 años, lo que significa que el expresidente enfrentará al menos 3 décadas en prisión. Sin embargo, los fiscales buscarán una sentencia más severa, incluyendo cadena perpetua. Sí, yo creo que sí, porque creo que no, es obvio que no tenían pruebas contundentes, que mucho de esto era un ejercicio en declaraciones falsas y gente motivado por su propio interés, ¿no? Y se querían salvar a la costilla del presidente. Y yo creo que vamos a triunfar y creo que tenemos que esperar qué es lo que va a decir el jurado. ¿Cómo se siente la defensa en general? Nos sentimos mejor, muy bien y con confianza, y creo que va a salir los esfuerzos. Esta ha sido una tarea de 2 años. Durante el juicio, el gobierno de los Estados Unidos presentó una amplia gama de evidencia, incluyendo testimonios de narcotraficantes y ex-narcotraficantes que colaboraron a cambio de reducción de sentencias o visas para reducir el país. En estos testigos se encontraban los nombres prominentes como Fabio Lobo, hijo del mandatario Porfirio Lobo Sosa, Alexander Ardón, alcalde nacionalista del Paraíso Copán, Davis Leonel Maradiaga, es líder del cartel de los Cachiros, Mario Mejía Vargas, es miembro de la Policía Nacional, y Murillo Monroy, es miembro del cartel de Sinaloa. La defensa, compuesta por Raymond Colón, Renato Estadil y Sabrina Schrock, trató de argumentar los testimonios de los capos que testificaron en contra de Juan Orlando Hernández. No eran confiables, pero no lograron persuadir al jurado. El veredicto del juicio ha generado un gran impacto en Honduras y en la región centroamericana, ya que es la primera vez que un expresidente hondureño es declarado culpable de narcotráfico en una corte de los Estados Unidos. La sentencia final de Juan Orlando Hernández será determinada por el juez Kevin Castell, quien está obligado a considerar el veredicto del jurado y la evidencia presentada durante el juicio. El exmandatario fue detenido apenas unas semanas después de dejar el cargo. El jurado ha decidido por unanimidad que el expresidente hondureño es culpable del delito de conspirar para importar una sustancia controlada a Estados Unidos, así como de usar y comprar armas de fuego y conspirar para usar estas armas, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos. Hernández se mantiene ahora a la espera de que el juez Kevin Castell dicte su sentencia, según recoge la prensa hondureña, que recuerda que el hermano del expresidente, Antonio Hernández, ya fue condenado por un tribunal federal en Nueva York a cadena perpetua. En un desarrollo significativo en la política de Honduras, este jueves se llevó a cabo la extradición a Estados Unidos de Francisco Consenza, un exfuncionario de confianza del expresidente Juan Orlando Hernández. Consenza, quien se desempeñó como director del Comité de Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, enfrenta acusaciones de lavado de activos relacionados con sobornos y fondos públicos destinados a labores de seguridad. La entrega del oficial se llevó a cabo ubicado en Camoyago, en donde se realizó el traslado hasta Palmerola. Las autoridades de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales supervisaron el proceso de traslado, llevándolo desde las instalaciones de las Fuerzas Especiales hasta el aeropuerto. Estados Unidos a Francisco Consenza, es funcionario de confianza del expresidente Hernández.
Dicen quien ocupaba un cargo de director del Comité de Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional enfrenta acusaciones graves relacionadas con el lavado de activos, sobornos y malversación de fondos públicos destinados a labores de seguridad. Quien lo requiere, y particularmente la Corte del Distrito Sur de Florida, acusado por los cargos relacionados con conspiración para cometer lavado de activos. La Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, más temprano de hoy, inició el traslado de este extraditable desde las Fuerzas Especiales particularmente. El panorama político de Honduras se ve sacudido por nuevas revelaciones, esta vez relacionadas con el expresidente Hernández y su vinculación con casos de narcotráfico. Mauricio Hernández Pineda, un exoficial de policía, ha sido acusado junto con otros de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico. Sorprendentemente, Mauricio Hernández y otros acusados optaron declararse culpables días antes de que iniciara el juicio. En el año 2013, Hernández ganó las elecciones presidenciales bajo la bandera del Partido Nacional de Honduras, asumiendo la presidencia en enero de 2014. Su mandato estuvo marcado por diversas controversias, incluida su controvertida postulación para la reelección del 2017. A pesar de las acusaciones de fraude y protesta de la oposición, Hernández fue declarado ganador por el Tribunal Supremo Electoral. Hernández, de 55 años, fue condenado por conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, también por conspirar para usar armas de fuego para el narcotráfico y de posesión de armas de fuego para promover la conspiración de narcotráfico. Su esposa Ana García consideró injusto el juicio y el fallo, mientras que la actual presidenta Xiomara Castro aseguró que se ha demostrado la complicidad del sistema de justicia hondureño con el crimen organizado. Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño quien gobernó el país desde el año 2014 hasta 2022, ha presentado una moción para un nuevo juicio, alegando que las pruebas presentadas en su contra fueron manipuladas por la DEA. Hernández, quien fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en el año 2021, ha afirmado que los testimonios proporcionados por agentes de la DEA se basaron en información falsa y engañosa. En el último capítulo de un proceso judicial que ha capturado la atención internacional, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha presentado una solicitud para un nuevo juicio. Hernández, quien fue encontrado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico, argumenta que su condena se basó en testimonios falsos proporcionados por la Administración para el Control de Drogas DEA, por sus siglas en inglés. Además, cuestiona el lugar donde se llevó a cabo el juicio, sosteniendo que debería haberse realizado en el Distrito Sur de Florida en el lugar de Nueva York. Probablemente el general Juan Carlos ha tomado en cuenta y ha tomado a bien poder tener algún tipo de representación del orden privado y sabiendo cómo se desarrolla el juicio, qué es lo que se está haciendo, aunque yo dudo mucho que el ex general haya podido estar al tanto, en vista que no creo que tenga comunicación con el exterior. La defensa de Hernández sostiene que las acusaciones en su contra se basaron en testimonio de testigos cooperantes que fueron sobornados y coaccionados por la DEA para proporcionar información falsa. Sin embargo, hasta el momento la DEA no ha respondido a estas acusaciones y el tribunal no ha emitido el veredicto sobre la validez de los testimonios presentados. Por otro lado, el abogado defensor de Hernández, Stabile, ha planteado una disputa sobre el lugar donde se llevó a cabo el juicio. Argumenta que el juicio de Hernández se realizó indebidamente en el Distrito Sur de Nueva York, cuando debería haberse celebrado en el Distrito Sur de Florida. Esto se fundamenta en el hecho de que Hernández fue extraditado a Estados Unidos desde Honduras con el destino a Florida. Stabile alega que el juicio de Nueva York fue una violación de los procedimientos legales y una negación del derecho de Hernández y a un juicio justo. Sin embargo, los fiscales argumentan que el lugar del juicio fue determinado adecuadamente de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes. La petición la envió el abogado Renato Stabile, según dio a conocer Ana García de Hernández, esposa del exgobernante, declarado culpable el pasado 8 de marzo por 3 cargos de narcotráfico y uso de armas. Renato Stabile, en representación de Juan Orlando Hernández, solicitó un nuevo juicio bajo la regla 33 del Reglamento Federal de Procedimiento Penal por 2 motivos, puntualizó García Carías. El caso de Hernández continúa generando controversia y atención tanto a nivel nacional como internacional. Mientras Hernández busca un nuevo juicio,
Las acusaciones de falso testimonio por parte de la DEA y la disputa sobre el lugar del juicio plantean interrogantes sobre la integridad del proceso judicial. A medida que el caso avanza, será fundamental que se respeten los principios de justicia y equidad para garantizar un resultado justo y transparente. En el desarrollo del juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, una revelación impactante surgió durante la quinta audiencia. El testimonio de Luis Pérez, un integrante del cartel de Sinaloa y narcotraficante colombiano, arrojó luz sobre presuntas conexiones entre Hernández y el mundo del narcotráfico. Pérez, quien colaboró con las autoridades estadounidenses y cumplió una pena reducida, afirmó haber entregado la asombrosa suma de dinero de 2.4 millones a la campaña presidencial de Hernández en el año 2013, entre otras revelaciones igualmente preocupantes. A los 55 años de edad, Hernández es el primer ex jefe de Estado condenado por narcotráfico en los Estados Unidos desde el panameño Manuel Noriega en 1992. Según Estados Unidos, Hernández empezó a participar alrededor de 2004 en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con la que obtuvo millones de dólares para ascender a la cima del poder hondureño. El testimonio de Luis Pérez durante la quinta audiencia del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández ha desencadenado una ola de controversia e incertidumbre en Honduras, con acusaciones tan contundentes y graves. El proceso judicial sigue su curso, con el objetivo de esclarecer la verdad y hacer rendir cuentas a aquellos que hayan violado la ley. Mientras tanto, el país observa con atención, consciente de las repercusiones que este juicio podría tener en el futuro político y legal de Honduras. Por su parte, la defensa de Hernández ha rechazado vehemente las acusaciones de Pérez, calificándolas de infundadas y carentes de evidencia sólida. Sin embargo, con la presentación de este testimonio, el juicio continúa arrojando luz sobre los presuntos vínculos contra la élite política y el crimen organizado de Honduras. En un golpe contundente contra el crimen organizado, las autoridades hondureñas, en colaboración con diversas unidades especializadas, han llevado a cabo una operación conjunta que ha resultado en la incautación de 131 bienes supuestamente relacionados con actividades ilícitas. Según un comunicado emitido por el Ministerio Público, estos bienes estarían vinculados al expresidente Juan Orlando Hernández y a su esposa Ana Rosalinda García Caries y otros miembros cercanos de su familia. Este suceso ocurre en medio de un contexto judicial marcado por la reciente condena del expresidente Hernández en un tribunal de Nueva York. Desde el corazón de la Gran Manzana, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió un veredicto que resuena en la política hondureña. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue declarado culpable de 3 cargos por narcotráfico. El juicio de Juan Orlando ha sido una conclusión en la Corte de Nueva York. El presidente hondureño, quien fue detenido apenas una semana después de dejar el cargo, ha sido hallado culpable por el delito de conspiración para importar sustancias controladas a Estados Unidos, así como por el uso de posesión de armas de fuego en relación con actividades de narcotráfico. El veredicto fue unánime. El jurado, tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía, ha determinado que Hernández es responsable de los delitos imputados en su contra. El expresidente se encuentra a la espera de que el juez Kevin Castel dicte su sentencia, un momento crucial que definirá su futuro. El equipo de defensa legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó este sábado al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, un nuevo juicio para el exmandatario. La petición la envió el abogado Renato Stadville, según dio a conocer Ana García de Hernández, esposa del exgobernante, declarado culpable el pasado 8 de marzo por 3 cargos de narcotráfico y uso de armas. La prensa hondureña recogió el impacto de esta condena en la nación centroamericana y se destacó que el hermano del expresidente Antonio Hernández ya enfrenta una condena por narcotráfico en Estados Unidos, lo que agrega una vez un capítulo a esta saga familiar. La sentencia de Juan Orlando Hernández tendrá repercusiones no solo en su vida personal, sino también en el panorama político de Honduras. Su condena por narcotráfico marca un hito en la historia del país y plantea interrogantes sobre el legado de su presidencia desde Nueva York. Esto ha sido un reportaje sobre la condena del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico. Un veredicto que sacude los cimientos de la política en Honduras y deja un impacto duradero en la región centroamericana. Desde la Sala de Justicia en Nueva York se han revelado detalles sorprendentes en el juicio contra el expresidente hondureño. Testimonios impactantes han arrojado luz sobre los peligros que enfrentaba el exmandatario y los integrantes vínculos con el mundo del narcotráfico. Soy una mujer como muchas de las que hoy están acá. Soy madre, soy esposa, soy hija, soy abuela. Soy una hondureña más.
que he tenido la oportunidad y Dios me dio el privilegio de conocer de cerca las necesidades de Honduras. Sé lo que sufre mi gente. Sé lo que le cuesta hoy día comprar comida, tener seguridad, la falta de empleo, la inseguridad y muchas otras cosas más. Ardón declaró que los hermanos Valle estaban amenazando a los alcaldes del Partido Nacional, incluyendo él mismo. Ante estas amenazas, Ardón confesó que habló con Juan Orlando Hernández para advertirle sobre la situación y solicitó que no informara a su hermano Tony Hernández para evitar que alertara a los hermanos Valle sobre las acciones legales en su contra. Además, de Ardón, Luis Pérez, ex miembro del cartel de Sinaloa, ofreció testimonio crucial. Pérez reveló que los hermanos Valle solicitaron armas para llevar a cabo el plan de asesinar a Juan Orlando Hernández, pero él se negó a participar. Pérez también señaló a Tony Hernández como intermediario del expresidente en sus relaciones con narcotraficantes. Desde la sala del tribunal en Nueva York, estas revelaciones marcan un punto de inflexión en el juicio contra Hernández. Con cada testimonio se desentraña una compleja trama de relaciones entre la política y el crimen organizado en Honduras, dejando al descubierto un panorama turbio y lleno de incógnitas. Vidas en paralelo, por una parte como jefe de Estado de Honduras, tratando de ser aliado de los Estados Unidos y tener avances en la lucha contra el tráfico de drogas, pero al mismo tiempo, en tras escena o tras bambalina, Juan Orlando Hernández también adelantaba una vida en donde apoyaba las operaciones de tráfico de drogas de todos los estupefacientes que proceden de Sudamérica y llegaron finalmente a territorio estadounidense. La caída en desgracia del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, alcanza un nuevo capítulo con la incautación de 131 bienes por parte de la Fiscalía hondureña. Esta acción se lleva a cabo como parte de las consecuencias derivadas del veredicto de culpabilidad emitido por un jurado en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, donde Hernández fue declarado culpable de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, entre otros delitos relacionados con el narcotráfico. El veredicto, que ha sido observado estrechamente en Honduras y más allá, marca un hito en la historia judicial del país centroamericano. Hernández, quien alguna vez fue aliado de Estados Unidos, ahora enfrenta la posibilidad de cadena perpetua por su participación en actividades vinculadas al narcotráfico y el uso de fuerzas militares y policiales para facilitar el ingreso de toneladas de cocaína a Estados Unidos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable en Estados Unidos de 3 delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas. El juez Kevin Castle fijó para el próximo 26 de junio la audiencia para la lectura de sentencia. Sin embargo, la defensa del expresidente hondureño aseguró que apelarán el fallo, primero impugnarán el veredicto. Este juicio, que duró 2 semanas, inició el 20 de febrero en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York. La noticia irrumpe como un trueno en Honduras. El mandatario, Juan Orlando Hernández, ha sido declarado culpable de todos los cargos de narcotráfico por un jurado en el Distrito Sur de Nueva York. Este veredicto, anunciado después de un juicio que ha captado la atención nacional e internacional, envía ondas de choque a través del tejido político y social del país centroamericano. El anuncio del veredicto fue realizado en vivo desde las afueras de la Corte Federal de Nueva York por un corresponsal. Este veredicto no solo marca un hito en la historia judicial de Honduras, sino que también plantea desafíos significativos para la familia Hernández, ya que el Ministerio Público ha asegurado 131 bienes pertenecientes al exmandatario y su núcleo familiar. De su esposa, la ex primera dama de Honduras, diciendo que se trata de una venganza de narcotraficantes. ¿Hubo pruebas más allá de eso? De esos testimonios, yo creo que sí. Hay que recordar, y esto es muy importante, que en el sistema penal estadounidense la prueba de un testigo bajo juramento es prueba válida, es una prueba tan válida como una fotografía, como un video, como un documento. El impacto de este veredicto se sentirá en todos los rincones de Honduras. La condena del jefe de Estado por cargos de narcotráfico sacude los cimientos del poder político en el país, mientras que la necesidad de justificar la procedencia de los bienes asegurados plantea interrogantes sobre la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos. La comunidad internacional observa con atención los desarrollos en Honduras, esperando que este acontecimiento marque el comienzo de una era de rendición de cuentas y justicia en el país. Mientras tanto, en las calles de Honduras, la noticia del veredicto contra Hernández genera un debate candente sobre el futuro político y judicial de la nación centroamericana. Ana García reveló el último mensaje que le pidió su esposo, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, difundiera a los hondureños y al mundo. El expresidente Hernández, declarado culpable por narcotráfico en una corte de Nueva York, Estados Unidos, me pidió: Ana, decirle al mundo que soy inocente
Y hoy les digo al mundo, Juan Orlando es inocente, dijo la ex primera dama en un programa de televisión. Decirles que para que el mal triunfe solo falta que los buenos no hagamos nada. Ellos me conocen, el pueblo hondureño me conoce. En una entrevista exclusiva, Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, se pronuncia sobre las acusaciones en su contra y su decisión de buscar la candidatura presidencial por el Partido Nacional de Honduras. En medio de un ambiente cargado de tensiones y polémicas, García enfrenta las preguntas con determinación y claridad ante las insinuaciones del diputado del Partido Libre, Marco Eliu Girón, quien sugiere que su candidatura es una estrategia para evitar la justicia y la acusa de ser cómplice de su esposo. García responde con firmeza, rechazando sus comentarios y afirmando que su única motivación es demostrar la inocencia de su esposo ante el mundo. Las acusaciones sobre la supuesta relación de su esposo con narcotraficantes, incluyendo a Joaquín El Chapo Guzmán, son desestimadas por García como una narrativa sin sentido. El equipo de defensa legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó este sábado al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castell, un nuevo juicio para el exmandatario. La petición la envió el abogado Renato Stadville, según dio a conocer Ana García de Hernández, esposa del exgobernante, declarado culpable el pasado 8 de marzo por 3 cargos de narcotráfico y uso de armas. Renato Stadville, en representación de Juan Orlando Hernández. El impacto de este veredicto se extiende más allá de las fronteras de Honduras, reflejando las complejas dinámicas de política y de justicia en América Latina. La incautación de los bienes de los mandatarios y su familia cercana resalta las consecuencias devastadoras de la corrupción y el crimen organizado en la región, así como la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. A medida que Hernández aguarda su sentencia, la sociedad hondureña enfrenta un periodo de reflexión y análisis sobre el legado político y el ético de su ex líder. Mientras tanto, en el ámbito internacional, este caso refuerza la determinación de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, demostrando que nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición política o social. Esto en vista de que ya el ex general pues ha admitido su culpabilidad y me imagino yo ha de haber llegado a algún tipo de arreglo con la fiscalía y simple y sencillamente esto es trámite. El 25 de mayo va ya su sentencia porque ya pues ha llegado, como les repito, a esta negociación en donde acepta la culpabilidad y a cambio me imagino le darán la mínima de todas las acusaciones, la sentencia mínima. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había presentado 3 cargos contra el mandatario: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de este tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico. Juan Orlando Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, donde los narcotraficantes violentos se les permitía operar con virtual impunidad, y a los pueblos de Honduras y Estados Unidos se les obligaba a sufrir las consecuencias. Como lo demuestra la condena de hoy, el Departamento de Justicia está golpeando cada vez más el ecosistema de redes de narcotráfico que dañan al pueblo estadounidense. Bueno, lamento como humano, pues conmovido con esta situación del presidente, de su familia. Es difícil, los que nos hemos sometido a la justicia y hemos vivido esta situación, es difícil. Recuerdan ustedes que yo pasé un proceso donde mi suegra, mi esposa y yo y mi persona estuvimos presos, es difícil para uno. Pero lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar. Si usted sembró esto es lo que hoy en día está cosechando. Entonces, lamento por esa parte, pero también molesto y ver. El Raymond Colón añadió que la defensa apelará a la decisión. Van a apelar, pero primero va a haber diferentes etapas. Hay una entrevista con el departamento de probatoria, porque se tiene que preparar un informe para la corte, para los abogados y la fiscalía. Después de esto, después de que la condenen, va a haber una apelación. Así señaló. Los miembros del jurado tenían prohibido hablar de lo que sucede dentro del salón en el que deliberaban. Y hasta el veredicto, las únicas pistas fueron los pedidos que se realizaron para revisar los testimonios o pruebas presentados en el proceso. De hecho, el jurado volvió a volver el testimonio del exalcalde Alex Ordón, en que se especificó que declaró sobre los supuestos sobornos a las autoridades en Copán. Pueda probar la culpabilidad de una persona con un testimonio de un testigo, tiene que ir aparejado de una evidencia física. Sin solo por sí solo el testimonio no tiene validez. Pero usted le crea esa duda entonces, porque sabemos que aquí este juicio se ha enfocado más en testimonios, no evidencia, como usted lo ha dicho. Claro, y no solo lo dije yo, recuerde que lo dijo el abogado en sus conclusiones.
que no había prueba científica, que no había prueba material, que la fiscalía no presentó evidencia. Es lo que yo he venido diciendo durante todo este juicio. Sin embargo, habría que esperar a ver qué valoración le va a dar el jurado a la declaración de estas personas, conociendo los antecedentes de ellos, y si la sentencia puede ser no culpable, culpable, o de repente si uno de los miembros del jurado no está de acuerdo, entonces van a repetir el juicio. ¿Qué viene después de este juicio? ¿Cuál es el papel que debe jugar en este caso el Ministerio Público? El Chapo Guzmán no fue testigo por estar bajo una depresión, así lo dijo el abogado de Juan Orlando Hernández, Raymond Colón. El abogado del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo el viernes que el narcotraficante El Chapo Guzmán está preso en Estados Unidos y no fue llamado a testificar en el juicio porque, según le dijo a un abogado de Guzmán, no estaba en un estado mental estable. En un giro dramático del juicio contra el mandatario de Honduras, se ha tomado el estrado para defenderse de las acusaciones de tráfico de drogas y el uso de armas de fuego durante una presunta conspiración con el cartel de Sinaloa. Además, Hernández, según la fiscalía neoyorquina, crió un narcoestado durante sus 8 años de presidencia, desde el año 2014 hasta el año 2022. Él está acusado de conspirar para traficar droga y armas de fuego, delitos por los que al ser hallado culpable puede pasar el resto de sus días en la cárcel, como su hermano Tony Hernández, condenado a cadena perpetua en el año 2021. El hombre que se autoproclamó enemigo del narcotráfico hoy fue hallado culpable de todo lo contrario. En poco más de 24 horas, un jurado concluyó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cometió delitos relacionados al tráfico de cocaína y ahora podría pasar el resto de sus días en una prisión estadounidense. Este abogado no tiene relación con el caso. El jurado dio mucha credibilidad a las evidencias de la fiscalía. Hernández ha comenzado su testimonio negando categóricamente cualquier vínculo con el cartel de Sinaloa, incluyendo su líder Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Ha rechazado enérgicamente los argumentos de la fiscalía que sugieren que recibió pago de sobornos por parte de este cartel. Sin embargo, la fiscalía ha presentado pruebas que sugieren lo contrario. Alegan que Hernández recibió alrededor de $1 millón en sobornos del cartel de Sinaloa para financiar su campaña política durante las elecciones presidenciales de Honduras en el año 2013. En caso de declararse culpable el acusado, se espera la eventual fecha de sentencia. Si el jurado mantiene un desacuerdo y no alcanza un veredicto unánime, Hernández permanecerá en prisión a la espera de que se repita el juicio, así lo quiere la fiscalía. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable en Estados Unidos de 3 delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas. El juez Kevin Castle fijó para el próximo 26 de junio la audiencia para la lectura de sentencia. Sin embargo, la defensa del expresidente hondureño aseguró que apelarán el fallo, primero impugnarán el veredicto. Este juicio, que duró 2 semanas, inició el 20 de febrero en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, 2 años después de que Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández. La esposa del expresidente hondureño hizo un llamado hoy a los presidentes de América Latina. Según la fiscalía, este individuo recibió millones de dólares de soborno de los capos de la droga, entre ellos del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos, a cambio de protegerlos de la extradición y ofrecer seguridad con la ayuda de militares, policías y la justicia a sus valiosas mercancías procedentes de Colombia con destino final al mercado estadounidense. Le traemos una noticia de gran relevancia en el ámbito político de Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández ha sido declarado culpable por cargos relacionados con el narcotráfico en una corte federal de los Estados Unidos. Después de un largo proceso judicial, el expresidente hondureño enfrentó la dura realidad de la justicia internacional. El jurado, de manera unánime, lo encontró culpable de conspiración por traficar cocaína desde Honduras hacia los Estados Unidos, así como también por posesión de armas de alto calibre, incluyendo ametralladoras. Juan Orlando Hernández, de la Presidencia de la República a una cárcel en Nueva York. Juan Orlando Hernández Alvarado convirtió en realidad lo que de niño soñó, ser presidente de la República, sin imaginar que su carrera política culminaría ubicándolo en una celda de una cárcel de Nueva York. Jo, como también es conocido, fue encontrado culpable por un jurado estadounidense de haber participado en una conspiración que introdujo miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. Este caso marca un precedente histórico en Honduras, ya que no se recuerda a otro presidente desde el caso de Manuel Antonio Noriega de Panamá, quien fuera presidente y dictador, que haya sido enjuiciado y hallado culpable en una corte estadounidense. Este veredicto envía un mensaje contundente sobre la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Honduras.
demuestra que ningún funcionario, por más alto que sea su cargo, está por encima de la ley y que la justicia internacional no tolerará la impunidad. Este veredicto sin duda tendrá importantes repercusiones en el panorama político y en las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos. Estaremos atentos a cómo se desarrollan eventos posteriores a esta decisión judicial. Vencida la defensa del exmandatario, que durante 14 días buscó demostrar la no culpabilidad de su representado, anunció que interpondrán el recurso de apelación para tratar de revertir la condena. La condena del presidente Hernández ha generado una profunda división en la ciudadanía. No había absolutamente nada en contra de Juan Orlando. Es triste porque es alguien que yo creo que actualmente no merece este resultado. Así como también ha despertado interrogantes sobre la posible implicación de otros ciudadanos hondureños en actividades delictivas similares, que pudieran enfrentar juicios en cortes estadounidenses en el futuro. La candidatura de Ana García de Hernández representa un desafío significativo en un contexto político marcado por la incertidumbre y la desconfianza hacia las élites gobernantes. Su anuncio podría polarizar aún más la sociedad hondureña y generar un debate sobre la ética y la integridad en la política. Para poder hablarle al mundo, lo que mi esposo me pidió, y es que le dijera al mundo que él es inocente. Lo ha visto después de ver un juicio sumamente injusto al que fue llevado, donde no se le permitió presentar pruebas, donde se le limitó los testigos que pudieran presentar la defensa, como estábamos nosotros. Nosotros le dijimos que no nos sentíamos obviamente tristes, es una situación que no se la deseo a nadie, pero dentro de toda la situación difícil nos hemos dado mucha fortaleza unos a otros, porque sabemos que él es inocente. La condena del exmandatario ha generado una profunda división en la ciudadanía hondureña, así como también ha despertado interrogantes sobre la posible implicación de otros ciudadanos hondureños en actividades delictivas similares, que pudieran enfrentar juicios en cortes divididas entre quienes apoyan y quienes rechazan a la pareja presidencial, así como también entre aquellos que respalden y aquellos que cuestionan la decisión de Ana García de Hernández de buscar la presidencia en medio de controversias. La candidatura de ella representa el desafío significativo de un contexto político marcado por la incertidumbre y la desconfianza hacia las élites gobernantes. El Ministerio Público de Honduras solicitó la privación definitiva de al menos 15 bienes al ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla. El pasado 6 de febrero, el exdirector policial se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. La petición fue presentada por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial. Los bienes que la Fiscalía busca privar de forma definitiva abarcan una vivienda, una hacienda, un terreno, 3 vehículos de lujo y 9 cuentas bancarias. Este fallo representa el último capítulo en una serie de eventos que ha empañado la reputación del expresidente Hernández. Así casi 3 años, su hermano Juan Antonio fue condenado también en Nueva York, en prisión, de por vida y por delitos relacionados con el narcotráfico, lo que ya había sembrado dudas sobre la integridad de la familia presidencial en la condena de Juan Orlando Hernández, que marca un punto de inflexión en la política hondureña y en las relaciones con Estados Unidos. Su caída es de gracia, representa el fin de una era de complicidad y corrupción, así como también plantea interrogantes sobre el futuro de Honduras en el escenario internacional. Continúa el histórico juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico. Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, sigue siendo testigo clave en este juicio, mientras la defensa del exmandatario continúa con el interrogatorio. Según el Departamento de Justicia, Hernández habría facilitado la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. La Fiscalía buscará probar que Juan Orlando Hernández es culpable de narcotráfico y posesión de armas en el juicio sin precedente en la historia de Honduras. Sin embargo, el exmandatario mantiene su inocencia y su defensa asegura que ganará en el juicio, calificando las acusaciones como mentiras construidas de manera novelesca. Investigar eso. El problema de esto es que también ahí han habido muertos abogados, han habido periodistas incluso, fiscales y creo que unas jueces en San Pedro Sula también. Entonces esto pues es el resultado del crimen organizado que prácticamente se posesionó en años anteriores en el país. Ahora, pero pareciera que habría que deducirle responsabilidad a las autoridades que en ese momento manejaban los distintos órganos operadores de justicia porque nunca actuaron. Bueno, no lo digo yo, la voz populi lo dice, ¿verdad? Desde Nueva York, en el segundo día del juicio por narcotráfico contra el mandatario hondureño,
Juan Orlando Hernández, en la Corte del Distrito Sur de esa ciudad, el primer testigo de la Fiscalía, José Sánchez, conocido como el Contador, comenzó a implicar a importantes figuras políticas del país. Sánchez ha revelado vínculos entre el narcotráfico y poderosos personajes de la política hondureña, sugiriendo que tienen conexiones con actividades ilegales. Entre los mencionados se encuentra el expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó Honduras durante el periodo 2010-2014. Los abogados de Juan Orlando Hernández consideran que mostrar ejemplos de armas reales ante el jurado podría provocar temor entre ellos. La defensa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, manifestó su oposición a la presentación de ejemplos de armas reales durante el juicio en una declaración emitida el pasado sábado 2 de marzo. La postura fue expresada por el abogado defensor Renato Stabile, quien dirigió un escrito al juez Kevin Castell informando sobre la intención de la Fiscalía de los Estados Unidos. El testigo también ha implicado al propio Juan Orlando Hernández, acusándolo de haber viajado a una zona controlada por narcotraficantes en un helicóptero azul, donde presuntamente habría discutido planes para mantenerse en el poder durante un periodo prolongado, llegando incluso a mencionar un posible mandato de hasta 25 años. Este juicio, conocido como el juicio del siglo, ha generado una gran expectativa en Honduras y en la comunidad internacional, pues podría marcar un hito en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. La Fiscalía busca impactar al público al querer presentar todas las armas relacionadas con el caso, argumentando que esto ayudará a mostrar la magnitud de los crímenes imputados. Sin embargo, la defensa ha objetado esta medida. Entre los posibles testigos mencionados está Víctor Hugo Morales, quien trabajó estrechamente con Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. La defensa aún está luchando por determinar qué testigo presentará en el juicio. Este cambio de etapa marca un hito en el proceso judicial, ya que ahora será el turno de la defensa de presentar su versión en todos los hechos y argumentar la inocencia del mandatario hondureño. Usando directamente a Tony Hernández, hermano del mandatario, de servir como intermediario entre los hondureños y el cártel de Sinaloa. ¿El Chapo envió un cargamento de cocaína a San Pedro Sula? Sí, lo hablé con Tony Hernández. ¿Y los kilos de cocaína estaban sellados de alguna manera? Tenían el sello TH. El estado emocional de Hernández es clave de la decisión que enfrenta junto a su equipo legal. Los testigos han declarado que el exmandatario supuestamente aceptó sobornos a cambio de protección de narcotraficantes, lo que podría llevarlo a una condena de cadena perpetua si es declarado culpable. Hernández tiene la opción de dar su versión de los hechos en el estrado, pero esto también implicaría exponerse al interrogatorio de la Fiscalía ante el jurado, lo que podría ser arriesgado dado el impacto de las acusaciones en su contra. La decisión de Hernández y su equipo legal marcará un punto crucial en el desarrollo del juicio y en el futuro del exmandatario hondureño. ¿Estuviste presente cuando otros pagaron sobornos en la campaña política de Juan Orlando Hernández? Sí, el Chapo Guzmán. Acto seguido, continuó el interrogatorio al exedil. Explicó sus orígenes en el Partido Nacional, la supuesta relación de Hernández y Pepe Lobo, así como el dinero del narcotráfico que entregó a políticos a cambio de protección. Te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que estés enterado de los últimos reportes. No olvides dejar tu comentario. Muchísimas gracias.